Vamos a identificar los tipos de ángulos que se encuentran en una circunferencia. Por ejemplo, esta circunferencia C tiene un radio de una unidad, de centro A y un punto en la circunferencia B y otro punto C. Toda la parte de adentro es el círculo y el contorno es la circunferencia. Entonces, si trazamos un segmento, por ejemplo, de A a B, tendríamos de A a C. Podemos medir este ángulo de B a C. Lo hacemos y vamos a tener el ángulo de B a C. Entonces, cuando lo medimos, tengo un ángulo alfa de 47 grados. Este ángulo en la circunferencia y está en el círculo se mide con 47 grados exactamente, es el ángulo alfa. Y este ángulo se llama ángulo central. Entonces ya tenemos un tipo de ángulo, el ángulo central. Ahora, si tenemos otro punto en la circunferencia, por ejemplo aquí, el punto D, y unimos segmentos de recta, por ejemplo de D a C y de D a B, también formamos otro ángulo. Entonces observo que este tipo de ángulo es otro muy diferente al ángulo central. Este ángulo se llama ángulo inscrito. Entonces tiene una relación con el ángulo central. Si yo lo mido, tendríamos que el ángulo de B a D a C va a medir el ángulo beta, que va a medir 23.5 grados. Este ángulo tiene una relación directamente con el ángulo central de tener la mitad del ángulo. Es decir, observe que si yo muevo este ángulo, este punto, el ángulo inscrito no se mueve. No se mueve, es exactamente el mismo. Entonces observe que es exactamente el mismo. Entonces el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central, o sea, 47 entre 2. Ahora, si movemos este punto D al centro, o que se mueva alrededor del círculo, se llama, este punto podemos manejarlo con los arcos, entonces va a llamar, o podemos obtener ángulos interiores. Si el punto se mueve afuera, entonces podemos obtener ángulos exteriores. A ver, vamos a ver qué ocurre. Vamos a quitar estos segmentos, entonces los eliminamos. Vamos a borrarlos y el punto D ahora lo voy a mover al centro, o sea, en el círculo. Observe que aquí yo lo puedo mover en este punto, en cualquier punto dentro del círculo, pero si ahora está aquí exactamente en la línea, aquí ya no, este está en la circunferencia, y si se sale de la circunferencia, entonces es un punto exterior al círculo. Entonces vamos a manejar dos casos. Por ejemplo, si este punto D está dentro del círculo, trazamos unos segmentos de recta, por ejemplo, del punto C al punto D, y del punto D al punto B. Entonces observe que vamos a obtener este ángulo. Este ángulo está relacionado precisamente con el arco, con este arco, ¿sí? Pero también aquí se forma otro arco. Este otro arco
tiene puntos de intersección con la circunferencia, por ejemplo el punto E y el punto F. Y este ángulo está relacionado con este ángulo central. Entonces este arco se mide con respecto siempre al centro. Siempre con respecto al centro. Entonces podemos trazar dos segmentos de E a A y de A a F. De tal manera que este arco tiene una unidad de medida que lo podemos obtener. Si lo medimos, entonces vamos a obtener que el ángulo EAF tiene una longitud de medida de ángulo beta, tiene 12.31 grados, y el ángulo alfa tiene 47 grados y está relacionado con cada uno de estos arcos. Recuerde que cada uno de estos arcos se mide en radianes. Entonces, estos que están en radianes, el arco BC es 47 grados. El arco EF está relacionado con 12.31 grados. Pero también podemos sacar esta medida en radianes. Acuérdese que es el perímetro o la longitud de curvatura. Si la sacamos, vamos a ver que obtenemos de A a B y a C. Entonces, este vale 0.82 radianes y de A a E a F, este vale 0.21 radianes. Entonces, observo que estos son unidades semejantes. 0.21 radianes es igual a 12.31 grados y 47 grados es igual a 0.82 radianes. Entonces voy a observar, o lo que me interesa es el ángulo formado por CDB, que se llama un ángulo interior. Entonces, si lo medimos, el ángulo interior es de B a D a C. Y voy a obtener un valor de 29.66 grados. Entonces, ¿qué relación guarda el ángulo central de 47 grados, que es este, con este otro arco que lo forma de 12.31? Pues para obtener este ángulo interior es necesario sumar 47 grados más 12.31 y dividirlo entre 2. O sea que un ángulo interior se encuentra sumando los dos arcos que lo forman. Observo, este es un arco que es 47 más el otro que lo forma de 12.31 y lo divido entre 2. Esa es mi fórmula. Ahora observe que si se incrementa el arco donde está pasando, entonces van cambiando mis valores. Observo que si saco 99.15 más 23.99 entre 2, me va a salir 61.57, que es este ángulo que estoy obteniendo. Y este otro es exactamente el mismo de 61.57. O sea, toda esta abertura que está aquí vale 61.57. Entonces, este es el otro tipo de ángulo que obtenemos. Entonces ya tenemos tres: un ángulo central, el ángulo inscrito y el ángulo interior. Ahora vamos a obtener el ángulo exterior. Ahora, si borramos las dos líneas de referencia, tenemos el punto en el interior del círculo y lo alejamos o lo sacamos, en este caso, fuera del círculo, y quisiera yo obtener el ángulo formado a el punto DC, o sea que si trazo dos líneas de D a C y un segmento de D a B, puedo obtener perfectamente cuánto mide este ángulo. Entonces este ángulo también está relacionado con el ángulo central, con el arco
BC y también con este arco. Con el arco vamos a marcar puntos de intersección, en este caso el punto E y el punto F. Entonces estos dos arcos y este tiene un valor. Entonces, este valor lo vamos a obtener es de A a E a F me da punto 73. Entonces este arco vale punto 73, pero está con respecto al ángulo central. O sea que el ángulo central es el segmento de E a A y de A a F y tenemos que sacar el ángulo. Lo hacemos y entonces tengo de E a A y de A a F. Y entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Pues este es en radianes, entonces hacemos una conversión o medimos este ángulo. Y la medida de este ángulo es de E a F. Y entonces voy a observar que mi ángulo beta vale 41.84. Entonces, estos dos arcos, observe, va a haber dos arcos, uno mayor, este es el mayor, vea cómo estoy leyendo de B a C, y el otro arco de E a F. Entonces, estos me representan ángulos cada uno. El arco mayor de B a C es 99.15 y el arco menor de A a F es 41.87. Entonces, estos están relacionados con este ángulo. Pero ¿cuánto mide? Pues vamos a sacarlo. Entonces, si lo sacamos con el transportador del ángulo de B, D a C, entonces este ángulo mide un ángulo gamma 28.64 grados. Pero aquí la pregunta es, ¿qué relación guarda con estos dos? Entonces, para obtener el ángulo gamma es aplicar una formulita que relaciona estos dos. Entonces, ¿cuál es? Es la diferencia del arco mayor menos el arco menor dividido entre 2. Nuevamente, para encontrar el ángulo gamma, que es un ángulo exterior al círculo, entonces mi fórmula sería el arco mayor menos el arco menor dividido entre 2. Si hacen la diferencia 99.15 menos 41.87, le dan igual, entre 2 les va a dar 28.64. Entonces este es el ángulo exterior. Ahora, si mueven los arcos, observe, por ejemplo, lo voy a poner ahí, vea, usted saca 74.41 menos 30.9, a ustedes les va a dar el ángulo gamma de 21.75. Esto lo dividen entre 2, desde luego. Ahora, este arco lo hacen más grande, hacen 80.85 menos 33.96 entre 2, y el resultado es este ángulo gamma, que es 23.45. Entonces, hasta aquí ya saben obtener estos diferentes ángulos: el ángulo central, el ángulo inscrito, el ángulo interior y el ángulo exterior. ¿Habrá más? A ver, procedemos a hacer otro más. El ángulo semi-inscrito. Ya sabemos que este es el ángulo central y que está relacionado precisamente con el ángulo del centro, y su igualdad en arcos es 1.85, en este caso radianes, y es lo mismo que 105.92. Ahora, una recta que es normal o perpendicular a este radio es una recta tangente. Si trazo yo una recta tangente exactamente que pase por B, entonces esta recta me va a hacer un
un ángulo de 90 grados con respecto al radio. Esa es la característica de una recta tangente. Entonces, una recta tangente solamente toca a un punto de la circunferencia, o una recta tangente solamente toca a un punto de cualquier curva, solamente a un punto de cualquier curva. En este caso, si yo quisiera trazar una recta tangente a una recta, entonces no se podría, o tendría un número infinito de soluciones, porque solamente es paralela y no toca un punto, toca un número infinito de puntos, porque solamente se encimaría. Entonces, las rectas tangentes solamente pueden interpretarse o pueden colocarse en curvas. Y aquí, si trazo yo una recta tangente a este punto B, entonces debo de tomar mi escuadra y trazar exactamente aquí mi recta tangente para que se forme un ángulo de 90 grados. Vamos a hacerlo. Entonces aquí voy a decir que una recta tangente, voy a decir de este punto a esta recta, y entonces aquí ya está mi recta tangente, ¿sí? Solamente. ¿Y cómo la puedo comprobar? Pues que este ángulo es de 90 grados. Este ángulo es de 90 grados. A ver, vamos a ver si es de 90 grados. Entonces voy a marcar un punto aquí y solamente vamos a medir aquí este ángulo. Entonces voy a medir el ángulo DBA y a ver cuánto mide DBA. Y observo, vean la característica, aquí es un recuadro, 90 grados. Entonces, si estamos convencidos de que esta es una recta tangente. ¿Sí? Tangente. Entonces, la voy a quitar. Y entonces, ya sé que este es mi ángulo central, esta es una recta tangente, y si unimos o trazo yo una cuerda de B a C, entonces de B a C, esta es una cuerda, el ángulo que quiero obtener ahora se llama un ángulo semi-inscrito, que viene siendo esta recta tangente con la cuerda de B a C que forma el ángulo central. Entonces el ángulo que forma AD, B, C se llama ángulo semi-inscrito. Y si lo medimos, voy a tener un ángulo de 52.96 grados. Entonces, ¿qué saco como conclusión? Que es exactamente la mitad del ángulo central. Entonces, concluimos que un ángulo semi-inscrito es la mitad del ángulo central. Pero vean las características, que viene siendo una recta tangente a la cuerda unida a este ángulo. Este es otro tipo de ángulos, el ángulo semi-inscrito. Hay más, o el último tipo de ángulo, a ver, lo obtenemos. Por ejemplo, si este ángulo central, ahora me voy a mover para acá, me voy a mover para acá, observen que si estas líneas de aquí ahora son dos líneas tangentes, por ejemplo, yo quisiera sacar una línea tangente de aquí a acá, entonces es esta una, y otra línea tangente de aquí a acá, entonces esta es otra, y de aquí observo que también se me intersectan y aquí se me hace un ángulo. Entonces este ángulo es el que queremos y este ángulo se llama ángulo circunscrito. Entonces este ángulo se llama ángulo circunscrito. Está afuera porque se forma de dos rectas tangentes al radio, en este caso,
que forma el ángulo central. Entonces, este ángulo circunscrito se intersecta en uno de estos puntos de estas rectas tangentes, vamos a llamarle punto D, forma un arco de 1.71 y aquí vamos a observar qué ángulo forma este ángulo circunscrito. Entonces lo podemos obtener y podemos decir que el ángulo CDB es un ángulo beta que tiene un valor de 77.67. Pero entonces, ¿cómo se obtuvo este valor? Pues también de estos dos arcos. Aquí observo que hay otro arco de C. Si damos toda la vuelta, se me va a formar hasta aquí, hasta B, este otro arco y el otro ángulo, que es el ángulo conjugado. Si lo obtenemos este ángulo, entonces sería el arco de CAB, que sería mi arco en este caso conjugado, que vale gamma 257.67, y ahora es este arco. Entonces este arco tiene un valor de A a C y le doy toda la vuelta, 4.5. Entonces aquí es muy fácil comprobar que 4.5 más 1.79 pues me va a dar el valor de 2pi. O sea, si usted multiplica 2 por pi, les va a dar 2 por 3.14, les va a dar el 6.28. Entonces este valor de 4.5 más 1.79 les da aproximadamente el 6.28, que es el valor de 2pi. O la otra, que los ángulos centrales que forman estos dos arcos de 102.33 más 257.67 me da 360 grados. Y entonces, ¿por qué me dio este beta 77.67? Entonces, ¿cómo se obtuvo? Pues la diferencia del arco mayor menos el arco menor entre 2. Si usted resta 257.67 menos 102.33 entre 2, el resultado les va a dar 77.67. Entonces ya tenemos este ángulo. Este ángulo se llama ángulo circunscrito. Y lo mismo, si movemos los arcos, ¿sí? ¿Qué ocurre? A medida que estamos agregando C a B o se están juntando, observe que el ángulo, en este caso circunscrito, se hace cada vez más grande, más y más y más grande, porque estas rectas son tangentes. Ahora, a medida que va saliendo este ángulo, el ángulo se va haciendo cada vez más pequeño, el ángulo circunscrito. A ver, ¿y qué pasa cuando es 180 grados? Entonces lo voy a ver, entonces ya no sale, ya se va y ya no hay ángulo. ¿Por qué? Porque son dos rectas, en este caso paralelas. Y aquí podemos concluir que un ángulo circunscrito que es igual a un diámetro, pues no existe. Simplemente no existe. Ahora, si juntamos nuevamente estos dos puntos con este ángulo central de 110.93, pues tenemos este ángulo circunscrito que es beta 69.07. Y como dijimos, ¿cómo se obtuvo? El arco mayor 249.07 menos el arco menor, 110.93 entre 2. Es este valor. Y ya después de aquí vamos a
hacer una serie de ejercicios relacionados a estas fórmulas. La actividad que va a desarrollar es la siguiente. Por ejemplo, esta pantalla aparece en el minuto 3.53 y usted va a tener que comprobar cada uno de los ejercicios. En este caso, para este ángulo inscrito, me dice que debo de obtener el ángulo beta, y el ángulo beta está relacionado con el ángulo central, que es la mitad del ángulo. El ángulo central es 47 grados y lo divido entre 2 y su resultado en este caso es el valor del ángulo inscrito, y voy a colocar ángulo inscrito con su correspondiente dibujo trazado con compás y las líneas a escuadra en su cuaderno de cuadrícula, y ya terminé mi primer ejercicio. Puede adelantar o atrasar la pantalla y les va a aparecer otro ejercicio y otro ejercicio. Va a hacer un ejercicio que es este, adelanta la pantalla, le va a aparecer otro, y puede adelantar la pantalla y le aparece otro, y así va a concluir para cada uno de los ángulos que se repiten aquí en todo el video. De los ángulos inscritos 3, de los ángulos exteriores 3, ángulos interiores 3, de los ángulos circunscritos 3, de los ángulos semi-inscritos 3. En totalidad va a ser de 3 de cada uno, como aparecen ahí, dibujando cada una parte de la pantalla como aparece ahí y marca el minuto. Gracias y concluimos con este tema.